Bueno, entonces no íbamos por tiempo que todos alcanzáramos a leer, además porque hoy tenemos algo especial también y también vamos a hacer ejercicios de escritura hoy en la sesión, entonces vamos a compartir. Quienes no han compartido van a tener también oportunidad de compartir estos ejercicios y no sé si también Angie, los que no los hicieron y no los alcancemos de pronto a leer, que nos los envíen también, ¿cierto? Ok, bueno, entonces vamos a dar paso a nuestro invitado del día de hoy, o de la noche de hoy. Él se llama José Vicente Basto Parra, es mi hermano, es mi hermano mayor, y él es licenciado en español y literatura, es profesor de lengua castellana en una institución educativa de Ibagué, acá en Colombia, la ciudad donde vivimos, de secundaria, y él nos va a estar compartiendo como consejos generales acerca de la escritura y nos va a colocar también a hacer algunos ejercicios de escritura para seguir en este reto de escribir. Entonces, bienvenido. Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Sí, pues ya mi hermana me presentó, José Vicente, y voy a hablar un poquito, un ratico acerca de unos tips que debemos tener en cuenta para escribir. Entonces, pues de una vez vamos al grano. Voy a presentar acá, me disculpan un poquito si de pronto el internet mío es un poco lento porque es que estoy en una zona rural y a veces queda un poquito, ¿vale? Entonces ahí voy a presentar. Me avisan por favor si ya están viendo una presentación que dice la escritura. Sí, ya la estamos viendo. Ah, listo. Vamos a mirar unos tips para la escritura. El primero de ellos es que para escribir es absolutamente necesario dedicar tiempo a la lectura. Nosotros no nos podemos dedicar a escribir si no leemos, porque cuando nosotros leemos vamos incorporando como la sintaxis del idioma, vamos incorporando una cantidad de vocabulario impresionante y, y todo esto nos ayuda a que cuando nosotros vamos a formalizar el pensamiento, o sea, cuando vamos a plasmar lo que tenemos en la cabeza en el papel, nos salga mucho mejor. Entonces, primer consejo, hay leer de todo lo que nos caiga, lo que les guste. En ese sentido, digamos, no hay necesidad de decantarse por X o Y lectura, sino leer, 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 leer. Y de todas maneras, cuando vamos leyendo, vamos descubriendo también que nuestro gusto se va afinando y entonces vamos siendo con el... Si de pronto, mientras yo estoy hablando, alguien tiene una pregunta, por favor, me dicen. Entonces, ese es el primer consejo. El segundo consejo, bueno, ese a veces no, a la gente o no nos gusta escucharlo mucho, ¿no? Escribir es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Esto yo creo que es un parafraseo de algún escritor que tomó las palabras de Thomas Alva Edison, que creo que fue el que dijo que la genialidad es un 1% y 99% es trabajo. Entonces, un texto se logra después de mucho trabajo para tener un texto, pues digamos, acabado, finalizado, entre comillas, porque Gabriel García Márquez decía que los escritores publicaban para no seguir corrigiendo, para no corregir eternamente. Entonces, eh, es, es un trabajo arduo, es un trabajo duro de reescritura, de pulir el texto. No sé si me están escuchando.
¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. Claro. Ok, ok. El tercer tip, el tercer consejo es ojo a los lugares comunes, ¿no? Cuando nosotros queremos escribir, debemos estar atentos a no utilizar en la medida de lo posible. No, no digo que no se pueda o que no se haga, y sobre todo cuando somos escritores novatos, todas esas frases que de alguna manera ya han sido muy manoseadas, ¿no? Casi se han convertido en frases hechas. Ahora, siempre se nos puede colar una frase de esas por ahí, una vez, dos veces, pero la idea no es que nuestro texto esté lleno, repleto de frases hechas tipo falsa sonrisa, ladrido lastimero, las lágrimas acudieron a sus ojos, le asaltó una duda, le atrae como un imán, sonrisa seductora, sumido en la tristeza, mano temblorosa, marco incomparable, mar de dudas, mirada cómplice, mudo asombro, asombro y una cantidad pues innumerable que podríamos decir que hay de frases eh, que son lugares comunes, ¿no? Que todo mundo ya los ha puesto, ya los ha citado, y cuando nosotros tenemos un texto hecho con estas frases, pues eh, se va a ver que es como un texto carente de imaginación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de los lugares comunes. Ojo también con un lenguaje demasiado azucarado, demasiado edulcorado, ¿sí? Un lenguaje muy sentimentaloide que de pronto busca o tiende a la emoción fácil, a conmover de la manera más fácil, ¿no? Si decimos Margarita cumplía 14 primaveras ese año, solía acodarse en la ventana de su pequeño apartamento, mirar el cielo cuajado de estrellas y sollozar amargamente porque en el fondo de su corazón intuía que la vida, que nunca ha sido justa, le deparaba un camino sembrado de cardos. Todas esas expresiones, nosotros podemos hablar de Margarita cuando tiene 14 años, ¿sí? Y de lo que le va a pasar y que vivía en un apartamento y miraba el cielo, pero no necesitamos usar un lenguaje tan almibarado, tan, tan, tan evidente tan evidente el hecho de estar como tratando de conmover de esa manera fácil, sentimentaloide. Entonces, también debemos tener cuidado con esa situación cuando escribimos. Bueno, hay que luchar por encontrar las palabras precisas. Aquí traigo a colación esta frase del escritor uruguayo Horacio Quiroga, en el decálogo del perfecto cuentista, que él dice: no adjetives sin necesidad, inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo, ¿sí? Entonces la escritura también es una lucha con la palabra que realmente le da forma a la idea que yo tengo en la mente, en el papel o en la pantalla de computador. Es que expresa las cosas de manera clara y concisa. No se necesita tampoco llenar un texto de adjetivos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la literatura de terror, mi hermana sabe, y uno de los autores que no me gustan es Lovecraft, H.P. Lovecraft, porque precisamente cuando uno se acerca a sus textos, él está lleno de adjetivos para las cosas, y como que nos quiere meter en la atmósfera de terror a punta de decir, por ejemplo, la casa maldita, eh, nuestra espantosa investigación y frases de ese tipo. A toda hora bota, bota y bota adjetivos. Entonces, eh, no es la manera de escribir tampoco, hay que evitarlo. Bueno, yo hago una aclaración, esto, pues si alguien quiere tomarlo, ¿sí? No necesariamente eh, alguien podría, digamos, debatir conmigo esa situación, ¿no? Todo lo que estoy diciendo. Procure utilizar frases cortas. Eh, no nos perdamos a veces, sobre todo cuando estamos empezando, muchachos y muchachas, no nos perdamos con las frases largas. Tratemos de escribir con frases cortas, como con una sola idea, y separar por puntos, ¿no? Cuando nosotros utilizamos frases demasiado largas, a veces perdemos
perdemos el hilo de lo que se está diciendo. Es mejor el primer párrafo, es mejor el segundo párrafo, perdón, que el primer párrafo, ¿no? En el primer párrafo, Alfonso era muy aficionado a ver las estrellas y él ya había logrado ahorrar lo suficiente para comprar un telescopio pequeño. Así que esa noche estaba emocionado, pues se disponía a ver un fenómeno astronómico poco frecuente y por eso quería ir a donde su mejor amiga Mariana para verlo con ella desde su terraza. Queda mejor si decimos, Alfonso era muy aficionado a ver las estrellas. Ya había logrado ahorrar lo suficiente para comprar un telescopio pequeño. Esa noche estaba emocionado, pues se disponía a ver un fenómeno astronómico poco frecuente. Por eso quería ir a donde su mejor amiga Mariana para verlo con ella desde su terraza. Entonces, siempre el consejo es, de pronto acá no se nota tanto, pero siempre el consejo es escribir con frases cortas, por lo menos al principio, cuando ya hay un cierto dominio de todo el andamiaje de la escritura, ya se pueden aventurar a hacer otras cosas, pero en principio, y lo vamos a ver ahorita con otro tip, es mejor utilizar frases cortas. ¿Qué tiene que ver con esto? No empiece haciendo maromas con el lenguaje. Mm, que nos lo recordaba mucho un profesor, un escritor aquí de la ciudad, en un taller de escritura, y es que a veces también las personas o los que somos novatos, son novatos en la escritura, tienden como a tratar de inventar con el lenguaje, pero eso es como cuando usted todavía no ha aprendido a montar bien en cicla y ya quiere parar la cicla en la llanta de atrás y quiere hacer maromas con la cicla, pero usted todavía ni siquiera domina el equilibrio fundamental para montar en cicla, ¿no? Entonces no se debe hacer. El consejo es no hacerlo. Cuando yo digo, por ejemplo, maromas con el lenguaje, hago referencia digamos, a, a trastocar la sintaxis del idioma, inventar muchas palabras nuevas, etcétera. Entonces, aquí hay un ejemplo de la naranja mecánica de Anthony Burgess, eh, de qué es a lo que yo le llamo, digamos, ya hacer maromas con el lenguaje, ¿no? Que dice, teníamos los bolsillos llenos de dengo, de modo que no había verdadera necesidad de crastrar un poco más, de tolchocar a algún anciano cheloveco en un callejón y videarlo nadando en sangre mientras contábamos el botín y lo dividíamos por cuatro, ni de hacernos los ultraviolentos con alguna pizza, tembleque, starria y canosa en una tienda y salir esmecando con las tripas de la caja. Pero como se dice, el dinero no es todo en la vida. Mm, Cuando ya uno tiene como le digo, cierta capacidad ya, cierta experiencia con la escritura y todo eso, podemos empezar a aventurar a hacer estas cosas. Pero pues antes es recomendable dominar primero una forma más sencilla, entre comillas, de escribir. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, porque como aquí no los veo, a veces siento que no sé si esto me están escuchando o estoy hablando como solo. No, Entonces, señor, lo escucho. Lo estamos escuchando. alguien que dé señales de vida. Lo Vale, estamos listo, vale. escuchando. Vale. Una consulta, o sea, Sí, eh, como que para iniciar, digamos, a escribir, como que está bueno es como autoevaluarnos la forma en cómo lo estamos haciendo, ¿no? Como que eso, o sea, esta inspiración constante de escribir y demás, eh, como que nos lleva, bueno, con respecto a lo que nos estás diciendo, como a evaluarnos de qué forma estamos escribiendo, como que, bueno, hablo por mí, como que a veces soy como de darle mucha vuelta para llegar a una idea y como que en ese deseo, como tú decías, ese deseo como azucarado de decir las cosas, bueno, sí, reconozco que a veces no soy muy concreta. En ese caso, como que, ¿qué tipo de libros o qué tipo de autores podemos como leer para tener presente como lo que tú nos estás aconsejando?
Bueno, hay una cosa, hay que siempre quien escribe o quien quiere escribir debe ser muy autocrítico, ¿sí? Y en eso nos vamos a dar cuenta ahorita con los otros tips, que tenemos que ser muy autocríticos. Cuando nosotros estamos frente a la página en blanco y nos llega una idea y nos empiezan a llegar ideas a la cabeza, es bueno tener la posibilidad de tranquilamente escribir todo, ¿sí? Pero después hay que hacer un proceso constante de revisión y ser muy autocríticos, no enamorarnos de eso, que es uno de los tips que viene a continuación. En cuanto a la lectura, el consejo es que lean de todo, que lean absolutamente de todo. Ahora, Jorge Luis Borges, pues yo me imagino que no hay necesidad, yo creo que ni de decir que es argentino. Eh, Él escribe de una manera muy concreta, ¿sí? Hay unos cuentos de Borges y los cuentos de Borges generalmente son cuentos cortos. Mm, Hay un cuento que me gusta mucho a mí que se llama El Milagro Secreto. Borges escribía de una manera muy concreta. Lo que pasa es que el problema con mucha gente para Borges es que también sus escritos tienen mucho de filosofía, entonces acude a muchas de estas ideas de los metafísicos, de los filósofos del siglo XVI. Entonces a veces eso es un poco complejo, pero la escritura de él como tal no. Mm, la forma de ponerlo no. Las ideas son complejas. Eh, y siempre acudamos a los clásicos. No hay mejor que, no hay mejor crítico que el tiempo, ¿sí? Y lo que ha sobrevivido al tiempo, a 200, 300, 400, 500 años, ya está depurado y entonces podemos acudir a los clásicos en ese sentido pues, porque podemos también entrar a discutir qué es un clásico, pero en ese sentido podemos acudir a ellos y vamos digamos, a la fija, como decimos acá en Colombia, a la fija, vamos, por ahí es el camino, mejor dicho. Y eso era lo que yo le decía a Angie. No hay que enamorarse de los textos, sino estimarlos, porque el amor es ciego y entonces es necesario dejar reposar el texto. Podemos escribir bajo el imperio de la emoción, sí, y si emocionados nos surgen las ideas, podemos escribirlo sin preocuparnos tanto por sintaxis, por concordancia, pero después tenemos que organizar y tenemos que mirar. Y cuando ya tenemos el texto completo, o sea que creemos que ya está el texto listo, dejémoslo reposar por allá en un estante, un tiempo, no sé si, pues eso, no sé si una semana, 2 semanas, unos días, y volvamos a leerlo ya un poquito como no desengañados, pero sí con el sentido crítico más agudizado, y quizá le vamos a encontrar cosas por mejorar, ¿no? Eh, por eso los escritores dicen, o creo que él publicaba para no corregir, digamos, eternamente. Entonces hay que hacer eso. Y por último, siempre tenga a la mano su libreta de apuntes porque, como sí es cierto, que a veces nos llegan ideas, o estamos en la calle en el transporte público, nos viene una idea a la mente, y es bueno tener siempre en qué apuntar, ¿no? Su lapicero y su libreta, o bueno, no sé, la gente que es más, que es mejor con la tecnología, quizás en su teléfono celular, eh, apuntar esas ideas, porque esas ideas pueden más tarde ser una historia, ser un cuento, ser un poema, y a veces creemos que porque nos suscitan cierta emoción, yo la voy a recordar en la noche cuando llegue a la casa y voy a empezar a escribir y la voy a tener en cuenta. Y no,
muchas veces en el trajín del día, en el quehacer del día, esas ideas se nos pueden embolatar y después, pero yo sentía que era una muy buena idea, pero no nos acordamos precisamente. Entonces siempre, mejor dicho, ahí debajo de la almohada tenga metida la libreta, que cuando se despierte, digamos, de pronto en el sueño se tuvo una muy buena idea. De pronto quizás es eso lo que llaman que nos la sopló la musa, las musas, pero después hay que sentarse a trabajar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o alguna cosa que pues de lo que yo sé pueda colaborar. ¿Vale? Listo, entonces continuamos. ¿Me están escuchando? ¿O se me habrá ido el internet? Perfectamente. Se escucha bien. Ah, bueno, vale, vale. Lo que pasa es que ya me ha pasado. Como decía mi hermana, yo soy docente y ya me ha pasado que como en Meet no se ve, yo veo solamente la pantalla de la presentación, pero no me deja ver nada más. Entonces ya me ha pasado que el internet molesta y cuando me doy cuenta, 2, 3 diapositivas a veces José, y lo que nadie está puedes hacer escuchando. es, ya queda como compartido, tú sal de la aplicación donde estás compartiendo y entra directamente a la página y ahí te vas a dar cuenta que se ve. Bueno, yo sigo por acá para no enredarme. Ok, dale, dale. Ya sé que están ahí, ya sé que Aquí están estamos. ahí. Ah, sí. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta, esto es como de colegio, pero hay que tener en cuenta la coherencia y la cohesión textual, ¿no? Que nosotros tenemos que enlazar correctamente las ideas, ¿sí? Pues a través de lo que de lo que garantiza esa coherencia que son los conectores, los signos de puntuación. No solo enlazarlas desde el punto de vista de, de la sintaxis con esos conectores, sino también teniendo en cuenta, por ejemplo, la jerarquía, ¿no? Que va primero, que es más general, tipo eh, más como científico, ¿no? Pero pues tenemos que tener en cuenta todo eso para que nos quede un texto entendible, podemos decir entendible, ¿no? Tener en cuenta esa coherencia y la cohesión, que es como el pegamento que nosotros le ponemos a las ideas para que tengan coherencia, o sea, para que sean legibles, entendibles, ¿sí? Y legibilidad global, ¿sí? O sea, a que el núcleo de lo que nosotros escribimos se mantenga en todo el texto. A veces cuando estamos apresurados y eso creemos que tenemos un texto coherente y nosotros nos ponemos a revisar, por ahí hay cosas que quedaron sueltas, ideas que no se desarrollaron y que quedaron en el aire, y esto es muy importante tenerlo en cuenta pues en todo tipo de escritura, ¿no? Desde una historia que estemos contando hasta, digamos, un texto más de carácter pues de donde estamos estudiando, por ejemplo, un texto más argumentativo, y todo eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Una Los pregunta. muchachos, La coherencia global es cuando una historia no tiene, por ejemplo, lo que son huecos argumentales, ¿no? Que te genera sí, una pregunta de tipo, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué? Tipo, no, que no viene una conexión anterior a lo que está pasando en el momento que lees. Antes no hay una referencia a eso, o no hubo una referencia a algo que se nombró o algo que se dijo, y después resulta ser importante. Algo así. exactamente, exactamente. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, a veces escribimos una historia y tenemos elementos por ahí, cositas que las incluimos y después nos damos cuenta que no se volvieron a retomar y entonces nos preguntamos por qué las incluimos, eran importantes. Lo tomo sobre todo desde el punto de vista del cuento en el cual, aunque sea una mentira, debe dar la impresión de que nada de lo que está ahí sobra, ¿sí? Entonces, sí, hace referencia,
por supuesto, a eso en un nivel mucho más complejo, o digamos en un nivel del que ya estamos hablando acá, diferente al nivel, por ejemplo, de los chicos en el colegio, digamos, de los muchachos de 12, 13 años, en donde es más fácil ver que no hay coherencia, pero exactamente a lo que dijo el muchacho que acabó de hablar, perdón, ¿cuál es su nombre? Santi. Santiago, precisamente a lo que dijo Santiago, porque eso hace que haya cosas que tienen que ver con la historia y con lo que estamos contando y con nuestro argumento, que no se desarrollaron bien, que se dejaron sueltas y entonces no deberían de estar ahí, debemos revisar y debemos eliminarlas, quitarlas, o debemos retomarlas y darles darles, digamos, que encajen con el conjunto, como un rompecabezas, que no nos queden fichas sueltas. Bueno, esos tips hacia nivel general, hacia nivel general. Hay unos ejercicios de escritura, ¿no? Una de las cosas, pues, más difíciles, obviamente, y por eso a veces cuando uno lee un texto X, Y o Z, uno dice, uy, aquí este tipo me parece súper chévere la imaginación que tiene, es fantástico cómo le surgen las ideas, pero puede ser que eso haya un trabajo arduo de búsqueda para enfrentarse a la hoja en blanco, ¿no? Que es pues como el terror del escritor es ese, ¿no? Cuando uno se enfrenta a la hoja en blanco y bueno, como que, ¿qué decimos? Por eso es que, por ejemplo, en las instituciones educativas se le recalca tanto a los docentes que no se le puede decir a un muchacho, escriba un cuento o escriba un poema, de la nada, ¿sí? Al menos hay que darle algún elemento, ¿no? Para que él pueda arrancar. Entonces, pues estos ejercicios de escritura nos sirven para eso, ¿no? Por ejemplo, las noticias frescas o no tan frescas, que es buscar una noticia interesante en un periódico, que puede ser un periódico viejo, viejísimo, ¿sí? Leerla y si nos llamó la intención escribirla desde un punto de vista de uno de sus protagonistas, no solamente como noticia ya, sino como historia, ¿no? Ya como una historia. Y ahí puede salir perfectamente un cuento, quizás una novela. Eh, Hay muchas novelas que se basan en hechos que realmente pasaron. Pero entonces lo importante de esto es que son formas, son mecanismos de enfrentarnos a la hoja en blanco y de tener con qué trabajar, con qué escribir. El chismoso. Se trata de buscar a alguien que le llame la atención, ponerle un nombre, imaginarse dónde vive, en qué trabaja, si está casado o no, todas las circunstancias y situaciones que uno quiera y escribir un texto sobre dicha persona. Entonces, pues aquí puse en esta diapositiva una fotografía de una persona X. Me gustaría que ustedes hicieran el ejercicio, puede ser de forma oral, eh, o no sé si de pronto escribirlo en una hojita en 2 minuticos y mirar quién es ese señor, dónde vive, en qué trabaja, qué circunstancias le pueden añadir a usted. Entonces, me gustaría 2 minuticos y escuchar a 2 o 3 personas. Dale, lo vamos a comenzar a hacer y tú nos dices cuando ya y ahí comenzamos a compartir. Listo, Angie. Son 2 minuticos, digo yo, 2, 3 minutos, son las 8:24 aquí en Colombia. 10:24 me imagino que tienen ustedes allá en Angie, en Argentina. Así es, Vicente.
Bueno, aquí obviamente no es alguien que les llamó la atención, sino el que les tocó aquí con la fotografía que yo puse, pero pues obviamente la idea es que cuando uno está en, en la calle, en cualquier parte, en un parque, en el transporte público, en un banco, en el estadio, eh, podemos ver una persona ahí que nos llame la atención y podemos empezar a imaginar, ¿no? Mm, ayudarle a la imaginación, a la mente, a que genere constantemente ideas. Vale, listo. ¿Alguien me quiere decir cómo se llama este señor, dónde vive, en qué trabaja, qué Denos hace? denos un minuto más, por Ah, favor. bueno, vale, listo, no hay problema. 2 minutos más. Yo aprovecho y tomo tintico, Tintico es café, café colombiano, por cafecito, las sí. dudas. Ah, sí, no me estoy emborrachando aquí, no. Yo ya tengo algo. Listo, vale, la escucho. Bueno, igual no le puse muchas cosas, pero dice, de día es agricultor y de noche es un justiciero. Tiene 65 años, vive con su ayudante la señora Royce, siembra papa y de noche hace bombas papa. Ah, de noche hace papabombas, muy bien, Angie. De eso se trata, ¿no? Obviamente no es, aquí apenas son disparadores, ¿no? Son como disparadores cognitivos, disparadores de la imaginación. Y ahí podemos empezar a elaborar el personaje, ¿no? Añadirle más características y una especie de Robin Hood campesino, ¿sí? Una especie de Robin Hood campesino Tal cual. eh, y ahí podría perfectamente, si uno sigue trabajando en la idea, llegar a surgir un cuento, a surgir una historia interesante para mucha gente. Entonces, muy bien, muy bien. No sé si de pronto alguien nos quiera contar a ver qué encontramos con este mismo señor, pero Yo tengo ya algo. como campesino justiciero. Lucas tiene algo. Listo, Lucas, lo escuchamos. Dale. ¿Y qué decirte de Omar? Si cuando te mira pareciera que está a punto de retarte, pero cuando empieza a hablar no son más que anécdotas que guarda como tesoros sobre sus días de laburo en la fábrica, de sus compañeros y de su amada Isabel, a quien extraña todos los días, sin poder esconder los ojos rojos y solo mencionarla.
Ay, qué Excelente. Me bonito. pareció excelente, me pareció excelente. Le apuntó más a empezar a darle ya mm, carácter a esa, bueno, esa fotografía para construir ya un carácter, un personaje, ¿no? Me pareció muy bien, excelente, Lucas. Excelente. Y si veo al Señor, me identifico con lo que ha dicho Lucas, perfectamente podría ser, ¿no? Entonces, muy bueno, muy bueno. No sé si hay alguien más que quiera leer. Por ahí Sandra escribió algo. Mi Sí. hermano, a mí o a Sandra Barrera. Yo, mi hermano, Ah, no, a Sandra Barrera. No, a- esa- a- Sí, Sandra, yo te doy la palabra, tranquila. Dale, ten- dale. es que en este momento tengo algunos factores, permítame. Bueno, Hoy están de fiesta los vecinos, entonces se escucha al fondo música de despecho, entonces no es en mi casa, es a los alrededores. Bueno, yo coloqué, él es Fernando Castillo, de 58 años de edad, con un nivel educativo primaria, proviene de la vereda La Esperanza del municipio de Lérida, de profesión construcción, con una dura niñez de violencia intrafamiliar y víctima del conflicto armado, desplazado en el año 2010, actualmente vive en Ibagué. Con el tiempo desarrolló un trastorno bipolar y años más tarde un diagnóstico de Alzheimer. Sus hijos fueron asesinados y no tiene red familiar y actualmente vive en soledad. muy bien, gracias, Eso es Sandra. una historia Ahí, Pobre clínica. hombre. sí, sí, eso es desafortunadamente Salud. Muy Colombia, pero muy bien, excelente también. Entonces, eso nos sirve, todo eso nos sirve cuando queremos dedicar tiempo a la escritura, el estar atentos, ¿no? A veces un rostro, una situación, una forma de vestir, de caminar, nos llama la atención poderosamente y a partir de ahí podemos empezar a construir un carácter, un personaje que nos puede servir para una historia. ¿Alguien tendrá algo más que compartir para no dejar a nadie fuera? Vale, creo que no, entonces voy a continuar acá. El ojo de la cerradura, pues hay diversidad y si nosotros nos remitimos a internet, encontramos diversidad de ejercicios. No sé si conocen o han oído escuchar de los de Gianni Rodari, eh, que tiene un libro que se llama Gramática de la Fantasía y que en el cual se plantean pues esos como disparadores cognitivos que se trabaja mucho en los colegios con los estudiantes, ¿no? Ejercicios como de este tipo. El ojo de la cerradura. ¿Quién miró por el ojo de la cerradura? ¿Por qué miró por el ojo de la cerradura? ¿Y qué fue lo que vio? Entonces, no sé si también se aventuran a responder estas tres preguntas en unos 3 minuticos. Dale, genial. Con eso también, pues nos sirve para mirar como diferentes perspectivas, ¿no? ¿No? Diferentes. Una pregunta. Sí, 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 lo escucho. ¿Tiene que ser en orden No, las no, respuestas no, de... no, 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 no Ah, dale. necesariamente, ni en orden, ni exactamente esas tres preguntas. A lo mejor decimos, no voy a poner qué fue lo que vio, pero voy a poner otra cosa. Dale, dale, Mm, buenísimo. Porque estos ejercicios se tratan es de eso, de disparadores cognitivos, disparadores de la imaginación.
Listo, ¿alguien quiere compartir quién miró por el ojo de la cerradura, por qué miró por ahí, qué fue lo que vio? O bueno, cualquier cosa que se le haya venido a la cabeza pensando en esas preguntas. ¿Qué tal si Sara Espina nos cuenta un poquito? Decir, eso iba a decir, ¿por qué nos llamamos algunos? Sigo escribiendo. Si me dan un momentito, porfa. Sí, me ayudan porque yo no conozco a ninguno y tampoco veo a ninguno acá. Tomemos a los de la S, a Sara, a Sofía, a Stephanie, a esta Sandra. Yo voy a empezar mientras terminan los demás. Yo Que tengo sean... Santi también. Entonces voy a leerles el mío mientras. Dice, una niña de 9 años de cabello rizado y con una gran curiosidad. Miró por el ojo de la cerradura de una casona antigua que estaba ubicada justo al final de la calle donde vivía. Esperaba ver a la extraña anciana que decían que habitaba aquella misteriosa casa y que algunos especulaban tenía poderes mágicos. Lo que vio fue una gran sala. Había un piano cubierto de polvo y muebles muy antiguos. Ya. Muy bien, Sandra. Gracias. Me pareció bien. También ahí podemos tener el inicio de un cuento bien chévere. Sí, señora, ahí podemos tener el inicio de un cuento bien interesante también. A partir de esas tres preguntitas y quizás si uno se sienta seguro frente a un computador, empieza a divagar acerca de qué va a escribir, ¿no? Y mire, tres preguntas que pueden disparar ahí la imaginación y elaborar algo, una historia bien interesante, como siempre lo he dicho, o un poema también puede ser, o cualquier cosa. Entonces, excelente, su merced. Ahí está Santi, que quería. Hola, Santi, sí. Listo, Los de la entonces S. escuchamos a Santi. Bueno, era una Navidad cuando Francesca, una niña de 7 años, la despertó un ruido en la planta baja de su casa. Presurosa corrió por las escaleras, porque pensó que vería a Santa. Fue hasta la puerta que separaba el living y decidió espiar por la cerradura. Y lo que vio le rompió el corazón. No habría ningún Santa, sino sus papás colocando regalos. Uy, muy bien también. Excelente. Excelente también el ejercicio. Y pues como de ese, un ejercicio ahí pequeñito que como que nos lleva a recordar ese golpe que se dio ahí o ese choque más bien de la persona que descubre que no, que Santa Claus y Papá Noel son los papás, quizás el vecino. Muy bien también, Santiago. Muchas gracias. Ahora sí, Sara. Listo, escuchamos a Sara. Vale. Si me escuchan, es que no sé si se escucha bien. Sí, Sara, te Perfecto, escuchamos bien. perfecto. Ok. Vale. Dice, el miedo miró por el ojo de la cerradura de aquella puerta que le aprisionaba, que lo estaba alejando de las demás emociones, porque la ansiedad le quemaba y la desesperación le dolía, y observaba cómo la calma reinaba. Ya. Muy bien, Uy, qué lindo. bien también, muy bien. Me parece ese alejamiento como que hay entre la calma que hay del otro lado de la puerta que se infiere que hay ahí o de eso, porque pues está la cerradura, entonces se infiere ahí que está la puerta y del otro lado y esa calma de un lado y la desesperación del otro lado. Entonces miren cómo estos son ejercicios pequeñitos, pero pues que nos ayudan a eso, a arrancar, a tener un comienzo, a tener algo de que agarrarnos y empezar a cubrir esa hoja en blanco pues de
de ideas que obviamente después tenemos que pulir, que tenemos que depurar, que tenemos que reescribir, que tenemos que bueno, tachar aquí, esto no funciona, esto es muy cliché, esto tal cosa y tal otra, pero tenemos un inicio, tenemos una forma en que arrancar. También pues muy famosa lo que es cambiar personajes, ¿no? De los cuentos infantiles, por ejemplo. Eh, el lobo de Caperucita Roja ya no es malo, sino bueno. La manzana que se comió Blancanieves no la puso a dormir, sino a padecer de insomnio siempre. Blancanieves no se encontró a 7 enanos, sino a 7 gigantes, a 7 osos, a 7 extraterrestres, a un amigo suyo. Drácula se ha vuelto vegetariano. Aquí no es que vayan ahorita ustedes a tergiversar cuentos ni nada, pero sí hay un fragmento acá del inicio de un cuento de una escritora colombiana que se llama Pilar Quintana, que tiene que ver pues con Caperucita Roja, que es uno de los cuentos, digamos, que más se ha tomado para versionar y para tergiversar, en el buen sentido de la palabra tergiversar, y construir otras historias, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, lo que hizo Pilar Quintana, este es el inicio de ese cuento. Dice, eran más de las 5 cuando mi mamá me pidió que le llevara a la abuela unos pasteles que había preparado. ¿Qué vos preparaste? Dije. Mi mamá era una feminista de línea dura, socióloga, de esas que se sienten agredidas con la sola mención de la palabra cocina. Tenía un talento para la repostería como yo, que estudiaba ingeniería de sistemas. Tenía un talento para la repostería como yo, que estudiaba ingeniería de sistemas, sentido poético. Bueno, admitió, los compré en la pastelería y me pasó la caja. Entonces, miren como una historia que tiene una cantidad de años, ¿sí? Y que pues es una historia universal, ¿no? Que todo mundo conoce, todos conocemos la historia de Caperucita Roja. Yo creo que es de las primeras historias que conocen los niños. Cuando uno entra a un salón con niños de 7 años, 6 años, ya conocen la historia de Caperucita Roja. Cómo contemporáneamente sigue funcionando para cambiarla y para seguir presentando historias interesantes con base en esos elementos, ¿no? Eh, este es el inicio de ese cuento de Pilar Quintana, la autora de una novela aquí en Colombia que ha dado mucho de qué hablar, que se llama La Perra, eh, eh, que habla de toda esa violencia del Pacífico colombiano y todo eso. Entonces, era como una manera de mostrarles eso, ¿no? Con ese ejemplo de Pilar Quintana, de ese cuento. Y para finalizar, pues un ejercicio que no sé si de pronto se puede hacer en este momento, no sé, cuestión de tiempo, y es continuar la historia, ¿no? Continuar esta historia. Me gustaría que alguien la leyera, que alguien leyera este inicio, por favor. Alguien, no sé si lo ven bien. Yo la leo. Acabo Vale, gracias. Verónica se acordaba muy bien del vetusto armario de su abuela. Tenía una puerta doble y una gran chapa de metal que más parecía estar destinada a una puerta de una habitación. Tenía 4 entrepaños. En los 3 primeros guardaba la ropa, pero en el último, el de abajo, tenía una caja de cartón grueso en el que guardaba un montón de fotos antiguas. A veces Verónica y su abuela charlaban sobre las personas que aparecían allí. En esa época, algunos todavía estaban vivos, pero a Verónica todas aquellas personas le parecían fantasmas. Su abuela hablaba con alegría de aquella gente, aunque con un dejo de nostalgia apenas normal. Sin embargo, había una foto que conservaba como descuidadamente y de la que nunca hablaba, y a Verónica esa foto le causaba verdadero terror. En ella se veía. Entonces, ¿qué es lo que se veía en la foto? ¿Por qué le causaba terror a Verónica? ¿Cómo puede continuar esa historia? Entonces, la idea es que, voy a darles que acá un momento, la idea es que escribamos un pequeño párrafo acerca de esa historia en unos 5 minutos, pienso yo, y lo pongamos en este
Padlet. O sea, vamos a este enlace que voy a poner acá en el chat. Regálenme aquí. Bueno, no creo que me enredé con esto. Voy a darle escape acá. Ya dejar de compartir. Ya sé qué pasó. Listo, voy aquí al chat y voy a poner este enlace. Entonces ustedes pueden dar clic en el enlace. Ven en el, perdón, ven en el chat un enlace. Sí. Vale, entonces se trata de darle continuidad a esa historia de Verónica y su abuela y pues de esas fotos viejas. Ahí dando clic en él, lo lleva a un muro donde dando doble clic podemos escribir y le damos publicar, publish, y nos queda ahí en el muro. Entonces, pues unos 5 minutos pensaría yo para hacer el ejercicio. Voy a poner nuevamente acá, lo de Verónica. Regálenme un segundo. Es acá tu pantalla completa. Compartir. Y aquí. Ahí están viendo lo de Verónica, nuevamente. Sí. Listo, son 8:50, 10:50, 8:55, puede ser. Hacemos el ejercicio y leemos a ver qué se nos ocurre. O no necesariamente tienen que ser esas 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo continúa la historia? ¿Cómo continúa la historia de Verónica, su abuela y las fotos viejas y esa foto que le causa terror a Verónica? Y muchas gracias a la persona que me colaboró leyendo, a la chica. Si te parece, podemos ya ir compartiendo y así cada chico va leyendo lo que escribió. Listo, vale. Y ahí Sí. con eso vamos bien con el tiempo. Ya, pues igual ya sería como entrar a socializar estos y vamos dando cierre. Genial, gracias. Entonces, Angie propone que cada uno lea, pues aquí nos aparece como de forma anónima, entonces, pues, ¿quién quiere empezar a leer? Bueno, empiezo yo para romper el hielo. Vale, Angie. Ya. Yo le hice un poquito ahí, le cambié un poquito al final, pero ese día ella veía un punto negro que al verlo sin parpadear, estos se multiplicaban dando la impresión de que poco a poco salían de la fotografía y se pegaban en sus manos, en sus brazos, en su cuerpo, alrededor de donde estaba, y todo estaba lleno de puntos negros, hasta que la desesperación la hizo gritar, saltar, correr, hasta que despertó. Muy bien, Angie. Ya prácticamente, si uno mira ahí, Pule y es como un mini cuento, un cuento corto más bien, corto, pero ya como con todo un cierre y todo. Si lo dice el profe, me voy satisfecha de este conversatorio. Sí. Bueno, Vale, escuchamos. mientras me animo también yo a leer el mío. Ahora perdí cuál era el mío. Ya. Era una foto familiar. Toda la familia se veía feliz. Sin embargo, Verónica había detallado una extraña sombra que los cubría.
Para ella era como el presagio de que algún día, en algún momento, algo malo les ocurriría. Por eso temía tanto a esa foto. Sin embargo, pasaron los años, la abuela murió y así cada uno de los miembros más viejos de la familia. Todos morían de muerte natural, todos vivían una vida normal. Pero la aterradora idea que había surgido en la mente infantil de Verónica se hizo más y más fuerte. Ya Verónica era mayor y vivía sola, aislada, temiéndole a todo. Así se marchitó su juventud, su adultez y llegó a ser una anciana que lo único que había hecho era temer al momento en que la abrumadora sombra de la foto la consumiera. También, muy bien, Sandra, excelente. También tenemos ahí casi una historia ya un pequeño cuento que podemos pulir, digámoslo así, y hay un pequeño cuento, sí. Obviamente, pues hay que pulir todas estas ideas, podemos agregarle más, pero muy bien, excelente, gracias. ¿Quién más quiere pronto continuar? A mí cuando Angie empezó a leer que hablaba de los puntos y que poco a poco salían de la fotografía y se pegaban en sus manos, en esa partecita ahí antes me recordó una película de Woody Allen que se llama La Rosa Púrpura del Cairo, en la que uno de los protagonistas en algún momento, la protagonista está en cine más bien y un personaje sale de la pantalla. Angie se vio La Rosa Púrpura del Cairo. Bueno. No, no la he visto. Todo salió de mi imaginación. ¿Qué tal si, digamos, por ejemplo, yo el primero que veo es en ella se veía a la hija de su abuela y entonces el autor de ese Aparezca, texto por favor. lo lee. Que aparezca, por favor. Y Listo, entonces, porfa, Sandra. ¿Quién es? En ella se veía la hija de su abuela, empieza así. ¿Quién lo escribió? Yo, Dale, Sahia, léelo. bueno, dice, en ella se veía la hija de su abuela, su tía, aquella que había muerto hacía ya mucho tiempo por extrañas razones que solo su abuela se negaba a contarle. Sin embargo, Verónica sabía que la muerte de su tía no había sido nada común. Su cuerpo nunca se halló, y cada vez que su abuela se detenía a observar aquella fotografía, la admiraba con un deje de miedo en su rostro. Muy bien también. Y ahí podemos proseguir la historia ahondando más sobre esa muerte nada común y sobre ese cuerpo que nunca se halló. Podemos continuar esa historia ahí. Vale, Yo yo aquí ahí ya. recién publiqué. Vale, listo. ¿Quién lee entonces? Creo que Lucas dijo que iba a leer. Bueno, dale. Dice, y en ella se veía, ahí, pongo, mira un poquito largo, perdón. Arranco como un diálogo, es como que se detiene la imagen y arranca el diálogo. ¿Qué? No puede ser, es igual a mí, o eso creo. ¿Cómo podría estar ahí? Esta foto tiene más de 70 años. Verónica quedó perpleja luego de haber mirado esa foto. De las 3 personas que estaban en la foto, una de ellas es indiscutiblemente idéntica a ella. Esto es aquello de lo que te quería hablar, le dijo la abuela. Nuestra familia guardó durante décadas un oscuro secreto acerca de la vida. Dime, hija, ¿alguna vez tuviste algunos sueños raros? Como si estos no fueran tuyos. Sí, pero ¿cómo sabes esto? Hija, ¿no recordás que siempre nos dicen que somos muy parecidas? No es claro a simple vista, ya que soy una anciana a la que los años y las desgracias les pagó con arrugas y canas, pero fíjate bien, ¿eh? ¿Nunca te preguntaste por qué en nuestra familia solo hay hermanas mayores? ¿Solo primogénitas? Sí, hija, tenemos el mismo rostro. Lo que hoy ves es el rostro de mi madre y lo que como maldición nos llegó a nosotras, las que nacimos primero.
castigando con esos extraños recuerdos a las siguientes generaciones por haber sufrido la traición de aquel amor que le prometió construir una familia. Bueno, ahí me detuve porque si no, no terminaba. Pero Ay, qué excelente. chévere. A mí me parece excelente, excelente, la verdad, el, el- el escrito de Lucas. Muy bueno y teniendo en cuenta que fue con tanta inmediatez, que fue tan apurado pues por la cuestión del tiempo y todo, me parece excelente, hermano, y Gracias. tiene que seguir para adelante con esas historias porque pues a mí me ha parecido muy bueno, muy chévere. No sé qué opinan, no sé qué opinan los demás. Nos encantó. A mí me encantó. Es que lo hizo súper elaborado ahí la conversación y todo. O sea, muy chévere para el tiempo que tuvimos y en sí la historia, ¿no? De que Sí, tuvieron el sí. mismo rostro, todo. O sea, muy bueno. Chévere. Digamos, uno trabaja ahí eso y hay un cuento. Es más, no mentiras. No le Mentiras. escuchamos la última No se parte. escuchó, se cortó. Ah, ya, que No, no, pero ahí hay una super idea ya de un cuento y que se la podría estar robando. Ahora que se viene el concurso, bueno, que ya está a puertas de cerrar el concurso nacional de escritura aquí en Colombia, el de Colombia cuenta, pero es mentiras, Robe o sea, nomás, robe, tranquilo. obviamente, no. Es por fregar, es por molestar, pero muy bueno, muy chévere, bueno, muy ¿quién más chévere. va Es a por, leer? y lo del robo era por molestar, fresco, fresco. Listo. ¿Quién más quiere leer? ¿Quién más quiere leer? Sigamos con lo que estabas haciendo, Sandra, de buscar a los escritores anónimos. Ya iba a eso precisamente. Entonces, tengo en ella se veía una chica, se veía a una familiar chica, ay, esa. ¿Quién es? ¿Quién es? El autor. Es ni la verdad, conciencialmente tuve una idea parecida a la de Lucas. Vamos. Dale. Un poco más corta e inconclusa, pero Dale, Sofi, tranquila. en ella se veía a una familiar chica, con ropa de aquella época. No se alcanzaba a apreciar las particularidades por la calidad de la fotografía, pero bastó para Verónica apreciar el rostro y quedar perpleja. Era ella, su rostro mismo, como un espejismo, como algo imposible de suceder. Mientras no emitía sonido alguno, las manos le sudaban frío. Su mente no deja de preguntarse ¿y por qué? ¿Cómo era posible en aquella época? No sabía lo que podía acontecer. Muy bien, excelente también. Ahí como lo decía usted misma, obviamente está inconclusa, pues obviamente cuestión de tiempo y todo, no pretendemos que estos ejercicios terminen en un cuento ya terminado, sí, sí, de hecho hablé que hay cuentos que, que tienen 1 o 2 páginas y pueden ser el fruto de trabajo de 2 meses, 3 meses, a no ser que uno sea pues muy prolífico y algo así como un Chekhov que escribía cuentos en 2 días, pero también muy bien el ejercicio y obviamente se puede seguir trabajando esa idea, ¿no? De la historia de Verónica y la abuela y esa foto que ella ve ahí. Muchas gracias. ¿Quién más quiere? Ya llevamos como cuatro lecturas. Ahí. Bueno, yo estoy leyendo acá. Ah, bueno, alguien ya se lanzó. Qué chévere. Yo, pero estoy abrumada con tanta, la mía quedó muy infantil, pero bueno, la voy a leer. Es esa que dice Verónica. Me la podría bajar un poquito para poderla ver porque no la alcanzo
La Ok, que dice Verónica, al tomar las fotos, sí, transportar a su abuelo a un mundo de recuerdo. eso mismo. Bueno, dice Verónica, al tomar la foto transportaba a su abuela a un mundo de recuerdos y experiencias inolvidables. Era ella con sus amigos en época de estudiante, su mayor felicidad, pues allí encontró el amor de su juventud. Llenó su vida de ilusiones y de grandes decepciones, conoció el dolor de haber creído en sus promesas. Para ella fue fácil entender, para ella no fue fácil entender que puede llegar a la felicidad y a una gran decepción de un momento a otro. Era una niña inocente con un corazón noble, tanto dolor que fue formado en un instante, pero me quedé, bueno, era una niña inocente con un corazón noble, tanto dolor que fue tomando en un instante que fue formando en un instante su carácter y cambiando radicalmente su percepción de la vida y del amor. Muy bien también, muy bien también. Hay que seguir desarrollando la idea y pues ustedes que están acá son personas interesadas en la escritura, entonces hay que seguir escribiendo, leyendo y escribiendo. A aprender a escribir se aprende en el ejercicio, en el oficio mismo de seguir dándole y pues ya sea que ustedes lo tomen de, con una seriedad X o Y, hay que seguirle le dando para adelante con eso. La escritura también pues una forma de autoconocernos, de autoconocimiento, de catarsis también. ¿Vale? ¿Hay alguien más? Tuvimos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 publicaciones. Creo que hemos leído como 5 o 6. Buscamos escritores anónimos. Bueno, yo estoy buscando el escritor de En ella se veía la hija de su abuela. Ah, no, ya ese es cierto. Creo que ya lo hemos leído. A ver si puedo hacer algo para... No, pero no vamos a eliminar. No. Creo que no hemos leído. Se veía un grupo de niños de diferentes edades jugando en un patio de juegos como si se Esa, tratase de una guardería. esa. Esa no la hemos leído. Bueno, el escritor, se busca el escritor. Bueno, leámosla mientras a un grupo de niños de diferentes edades jugando en un patio de juegos, como si se tratase de una guardería. El ambiente nublado y oscuro, seguramente hacía frío. Se podía observar con detalle cada niño en la fotografía, pero uno de ellos llamaba la atención, uno en el fondo, alejado de todos los demás niños sentado en el suelo, con algo en sus manos. Se sentía la tristeza esparcirse como vapor en el aire y que impregnaba el alma de Verónica. Ese pequeño niño tenía una roca y al parecer a su lado un pajarito derribado. También, muy bien, excelente. ¿A partir de quién es ese niño? ¿Qué relación tiene con Verónica? Eh, Podemos seguir construyendo una historia muy buena, excelente también. Necesitamos el autor de esta historia. ¿Quién es? ¿Quién es? Por favor. Ya leímos estas dos. ¿De qué me perdí? Es que estaba comiendo, perdón. ¿Se leyeron mi historia? ¿La del niño? ¿La de los niños? Ah, sí, sí, es mía. Ah, bueno, listo, Sara. Excelente también. Se puede seguir trabajando un cuento, una historia ahí a partir de, como decía, de ese niño que está ya en esa fotografía. Bueno, hay un grupo de niños, pero ese que en particular está ya alejado de todos, con el pajarito, ¿sí? Que tiene un pajarito muerto. No, muerto no, dice que derribado, un pajarito que está ahí tirado en el suelo. Bueno, supongo que muerto, pero también excelente. Entonces yo creo que hemos leído ya la mitad. Hoy no hemos escuchado ni a Katherine ni a Jonathan, creo. No los hemos escuchado. Queremos escucharlos.
Dale, Johnny. ¿Cuál no, Uno que quiere cuál no pasar de hemos, esa le- parte. cuál no hemos leído? Ya Catherine, ¿cuál leímos. era el de ella? Bueno, yo la verdad me re bloqueé, no tuve mucha inspiración para este, pero lo voy a leer. Voy a buscar dónde está. Un bello, pero a su vez triste recuerdo del que Verónica no quería nombrar. Fue aquel día en que su hermanito nació. Cualquiera pensaría que sería un lindo recuerdo sin saber lo que Verónica vivió realmente. Un día de vida y muerte a la vez, ya que aquel día su madre en su último esfuerzo por dar vida suspiró su último aliento. Está. Bien, bien también, excelente. Acordémonos que estos son ejercicios de la imaginación eh, y, y que nos permiten expresar algo, ¿sí? Que nosotros podemos creer que digamos que no es una buena idea, pero ante la inmediatez del tiempo y lo que estamos haciendo son muy buenos ejercicios y nos permiten, si queremos, si nos gustó la idea o incluso si quedamos inconformes, podemos seguirla trabajando, que ese es el oficio de escribir, ese es el oficio de escribir. Mm, excelente para los 5 minuticos que tenemos, excelente, muchas gracias también por leer. No sé si falta alguna ya hemos leído, faltará alguna. Ya leímos las dos de la izquierda. Jonathan, ¿le hiciste? Te, ma- te mandé al frente, amigo. No, yo no lo subí. Pero lo tienes. Sí, pero no me gustó, por eso no lo subí. Ay, dale, compártelo. Que nos lea. No, la próxima, la próxima. Bueno, sí, no se vale presionar, creería yo. No sé, entonces, ¿nos faltó alguna de las que Yo tengo el mío acá, que lo escribí, pero acá, lo leo. Sí, Sí, escuchamos? En la foto, ella podría ver el reflejo de una joven idéntica a ella. Alguna parienta lejana, podría pensar uno. Pero la chica de la foto estaba vestida como se usa vestirse ahora, y con ropa que ella tenía en su ropero. Se preguntaba qué era eso. ¿Sería un viaje en el tiempo? Su corazón le aterraba pensar que si eso fuera así, ¿cómo llegó a estar ahí? Claro, excelente, excelente. Como ver el doble, ¿no? Ver el doble que también se ha mencionado, ver como el doble de uno mismo en esa fotografía antigua, ¿no? Imagínense ustedes lo que es mirar una foto que le muestren a un familiar y verse prácticamente a uno mismo, pero con una ropa eh, que puede ser la ropa de uno que uno usa, ¿no? Que uno usa en la cotidianidad y verse en una foto antigua con esa misma ropa. Entonces, pues eso es toda una película eh, que, que lo podemos también poner en el papel. No sé todavía si nos faltó alguno. ¿Qué tal si, digamos, cerramos como con preguntas, algunas dudas, algo que quieran como preguntarle a Vicente con respecto Eh, pues a sus estilos de escritura, que él nos pueda aconsejar y demás? vale, sí, me parece pertinente, Angie. Yo por lo menos tengo una. Sí, desde que pueda, vamos. ¿Tú qué piensas, digamos, actualmente estamos bombardeados como de mucha escritura, ¿sí? Muchas personas que escriben, digamos, en las redes sociales específicamente. En ese sentido, ¿cómo crees? Porque, bueno, incluyo también, muchas veces escribimos desde la inspiración, desde que tenemos la idea y la tiramos,
A veces como que esto de reevaluarme, o sea, de reevaluarme y darme cuenta que estoy escribiendo bien, que no, cuesta. Y bueno, gracias a Dios existen como estos espacios del conversatorio que tienen ese fin, como reevaluarnos para poder ir mejorando en las técnicas. Pero tú qué piensas con como es positivo, es negativo todo lo que se está generando este movimiento de las redes y de los escritos actualmente? Bueno, ahí hay varias cosas a considerar. En cuanto, por ejemplo, el Internet y toda esta tecnología nos ha permitido, o le ha permitido a mucha gente hacer visibles sus escritos, ¿sí? Pero eso a la vez trae, lo positivo es eso, exactamente, que yo pueda, digamos, escribir y publicar digitalmente en un blog, por ejemplo, ¿sí? En un blog. Pero eso ha hecho pues que ante la proliferación y ante la inmediatez de todos estos medios tecnológicos, mucha gente lo quiera hacer, pero no lo quiera hacer, digamos, con una escritura consolidada, sino muchas veces por aparecer, porque les gusta escribir, pero muchas veces les faltan fundamentos y hay un afán de pronto de aparecer, de publicar, de entregar. Entonces hay muchas cosas que, que no tienen una calidad, digamos, suficiente, ¿no? Y que sería bueno que las personas que quieren escribir tuvieran la posibilidad de no afanarse, ¿sí? De leer más, de dejar reposar más sus escritos, de aprender más, de pulirse y que cuando publiquen, pues sean cuestiones mucho más consolidadas y que puedan, digamos, prestarse a que perduren, ¿no? eh, que sería una cara de la moneda es que todos podemos publicar, o sea, prácticamente yo puedo crear una página de internet y llamar a un grupo o convocar gente y escribir cuentos y publicar, ya no necesitamos gastar papel. Mm, pero a mí personalmente, eh, que he estado en estos talleres de literatura, a mí lo que me ha gustado es o lo que me gustaría a mí más bien, porque es difícil, es trabajar el texto, pulirlo, quedar a gusto con el texto, pero a gusto no tanto desde la emotividad, sino desde los fundamentos, digamos, de todo este quehacer de la escritura. Entonces, eso es lo que me parece a mí en cuanto a eso, ¿no? Ojalá pues que las personas que están acá, que tienen esa inquietud y ese deseo de escribir o que les interesa, continúen leyendo, leyendo, leyendo. Eso les va a traer muchos elementos, escribiendo eh, y siendo autocríticos, ¿no? Apoyándose también en otras personas que revisen sus textos, que los miren y bueno, cuando tengan que publicar y quieran publicar, pues vale, ¿no? Ya igual el internet ha dado esas posibilidades. Pasa lo mismo que con YouTube, ¿no? Uno ve hay youtubers que enseñan cosas de física, de matemáticas excelentes y hay gente que hace, pues, eh, bobadas, digámoslo así, ¿no? Por no utilizar una palabra más fuerte y las cuelgan ahí en internet y pues todo el mundo tiene derecho a expresarse. Eso sí, todos tenemos derechos a expresarnos. No sé si eso responde un poco a su pregunta, Engio. Sí, sí, perfecto, gracias. ¿Será que puedes dejar de compartir? Perdón. Así. Oh, Pero sí, ya. genial, muchas gracias. No sé quién más tenga una pregunta. Yo tenía como más o menos la misma inquietud que Angie, porque a mí me pasa, pero como en un sentido no sé si es al revés el sentido. A mí me pasa de que yo escribo un montón, tengo cuadernos y demás, y reviso mucho y también cuento con algunas personas con las que le digo, che, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro?
Además de que por costumbre cuando he publicado, publiqué cosas como oraciones, reflexiones cristianas o pensamientos que tengo acerca, siempre con respecto a Dios. Y después tengo otras cosas que son, qué sé yo, del género tipo romántico, algunas cosas como sucesos históricos, qué sé yo. O sea, me pasa eso. Y en el ver constantemente que muchos de mi generación empezaron a escribir y vos ves, yo leo mucha rima por rimar, y a eso unos se terminan convirtiéndose en pseudopoetas de Instagram. Yo me retraigo en un poco, digo, yo no quiero formar parte del montón y no publico nunca más nada. O sea, paso hasta meses en no publicar nada y algunas veces me sentí medio incómodo y es como que de parte de Dios me sentía como tratando de guardar un maná un día y después al otro día me pudre. Entonces, quizás quería consultarle acerca de la necesidad de publicar siempre o de si es necesario estar publicando constantemente o si es necesario publicar todo lo que uno escribe. Esa, más o menos, no sé si la hice muy larga. Yo creo que eso pasa por la seguridad que cada uno de nosotros tenemos en cuanto a lo que escribimos y en cuanto a si dejamos todo ese proceso de escribir, de pulir el texto, de reescribirlo, de mostrarlo a los amigos, de mostrarlo no solamente a los amigos, sino a las personas que sabemos que nos van a dar una opinión sincera en cuanto a lo que escribimos. Y si después de eso, yo siento que el texto lo puedo publicar, hay que hacerlo, hay que publicarlo porque en eso también va una valoración de nosotros mismos, ¿sí? Y, y hay que tener en cuenta una cosa, como en el famoso cuento del conde Lucanor, el cuento del burro, el viejo y el joven, creo que es el cuento, que es el cuento en el que yo creo que todos lo conocemos, en que va un señor con el hijo y un burro y entonces la gente los critica porque dicen, mire, ahí van a pie y teniendo el burro en que montarse. Entonces más adelante dicen, no, pues subámonos los dos al burro. Entonces los dos se suben al burro y la gente los critica porque, mire, están maltratando al burro, ¿cómo así que los dos montados en el burro? Entonces, bueno, se baja el joven, entonces otros lo critican porque cómo así que ese viejo aprovechándose y montándose en el burro en vez de dejarle el burro al muchacho, y entonces se baja el viejo, se monta el muchacho y entonces cómo así que hay un muchacho montando en el burro cuando el pobre señor que ya tiene sus años debería estar aprovechando el burro para montar. Entonces, si usted se queda con todo o sea, si escribe, usted siente que lo hace como sinceramente, honestamente, que ha tenido un proceso, usted está conforme, eh, ha dejado reposar todos esos textos, para mí, publique, hermano, porque, porque siempre lo van a elogiar, ¿sí? Pero siempre lo van a criticar. O sea, hay gente que no le gusta Gabriel García Márquez, hay gente que no le gusta Jorge Luis Borges, hay gente que no le gusta, los premios Nobel se critican, sí, entonces pues sería lo que yo le podría decir, ¿no? Yo, También pues obviamente opinión. Gracias. yo ahí también creo que estaría bueno. Creo que hay otros espacios donde se puede publicar para los escritores. A veces como que en Instagram es muy visual y la escritura no tiene tanto el peso como lo tienen quizás otros medios. Creo que ahí está un WhatsApp para escritores o una aplicación para escritores específicamente. Estaría bueno como que pudiésemos investigar si este es como el medio que nos apasiona y que quisiéramos como seguir trabajando y seguir publicando, eh,
hay, como digo, aplicaciones que son netamente para escritores y quizás por ese medio pueda ser como más efectivo la llegada a otras personas. Y a mí me parecen muy importantes los blogs. Hay blogs que uno va buscando y se va dando cuenta pues como de la calidad y puede uno acercando los textos. Y yo creo que buscar por el lado de los blogs. Yo no conozco lo de Instagram. De hecho, eh, y yo no sé, a veces me aparece es que me está siguiendo fulano de tal, pero no sé, no tengo ni idea quién es ese, ni y yo no sé ni por qué me sigue, porque yo nunca publico nada ni abro eso, entonces no sé cómo es el mecanismo de Instagram. Yo no, yo de eso sé de Facebook un poco y de, bueno, el WhatsApp pues todo el mundo lo utiliza para comunicarse, pero yo no sé, incluso qué día le preguntaba, venga, pero a mí me sigue, mire, todas estas personas me están siguiendo y ¿por qué me siguen si yo nunca publico nada, ni sé abrir esto, ni abro esto? Entonces no sé, supongo que llegue información ahí, entonces no conozco, pero me parecen mejor los blogs y seguir dándole para adelante con los talleres literarios. Yo me imagino pues que en Argentina y en Uruguay, me dicen que hay gente de Argentina y de Uruguay, en ese sentido deben de haber muchos espacios culturales, ¿no? Mucho más que aquí en Colombia, pensaría yo, donde se puede seguir trabajando y teniendo y conociendo personas pues que si les gusta bastante la escritura, pues van a tener que enfrentar críticas, obviamente, y eso, pero pues que le van a ayudar a mejorar en todo esto. Genial. Vicente, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por haber estado con nosotros esta noche, por cada uno de tus aportes. Nada como un profesional que sea quien directamente nos esté direccionando, animando y también confrontando frente a esto que tanto nos apasiona, pero como tú decías en un principio, que hay que trabajarlo. Quizás no nos va a salir como queremos en muchas ocasiones, pero realmente cada ejercicio, la mirada, bueno, todo lo que nos compartiste será súper clave para este La, tiempo. la musa le sopla la idea ahí en el oído, pero no le escribe el cuento, ni le escribe el poema, ni la Tal, novela, ni nada. tal Ahí cual. toca sentarse Muy bueno eso. y alistar, bueno, no quiero utilizar la palabra en este espacio como que no corresponde, pero bueno, a ponerse unas almohaditas ahí y sentarse y darle a trabajar. No, muchas gracias a ustedes, espero no haberlos aburrido, no haber estado un poco ladrilludo, pues en algún momento por lo que me sentía como solo, yo no soy tan bueno en todo esto de la tecnología. Y no, gracias, pues eh, gracias a ustedes que me escucharon, que tuvieron la amabilidad de escucharme. Gracias a todos allá en Argentina y no sé, también creo que en Uruguay, me decían, y acá Así en es. Colombia. Muchas gracias. No sé si quieren decir algo los chicos ahí, Vicente, como cierre. Gracias también. Muchas gracias, Ah, José. bueno, A él sí le decía Vicente, pero muy amables a todos ustedes y muy chéveres los ejercicios. Y háganle para adelante con eso de la escritura.